esta mañana ese hermosa alabanza donde dice que con Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo sentimos en nuestras manos, en nuestros pies y en todo nuestro ser. Qué hermosa esa alabanza, ¿verdad? Saber que Cristo no ha muerto, que Él está vivo. Él resucitó al tercer día y aquí está con nosotros, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Amén. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Y a su nombre. Y con Cristo tenemos victoria, aleluya, amén, gloria a Dios. Se siente la presencia de Dios en esta mañana, hermano. Se siente la gloria de Dios en esta mañana. La gloria de Dios se está paseando en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En esta mañana quiero mostrarle a través de este mensaje la historia de un hombre donde nosotros vamos a conocer la gloria de Dios. Vamos a conocer a ese Dios que restaura. Vamos a conocer a ese Dios que cambia los tiempos. Vamos a conocer a ese Dios que da oportunidades a nuestra vida. Vamos a conocer a ese Dios que nos levanta de la situación en que te encuentras. Vamos a conocer a Dios que nos puede perdonar. Amén. Y esta es la historia de un rey llamado Manasés. La palabra de Dios en 2 de Crónicas 1 y 2 dice que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos. Amén. Miren que aquí en esta palabra nos dice que este rey fue lo que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Este rey fue un rey perverso. Este rey fue un rey que malo como ustedes no tienen idea. La maldad de este hombre era tan grande que él fue apartado de las cosas de Dios. Fue apartado de la presencia de Dios. Mire, aquí en el versículo 3 dice: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Imagínense que este rey desplazó el templo de Jehová para poner dioses ajenos. Lo contrario del rey Ezequías. El rey Ezequías dice que es un hombre que gobernó conforme a lo que Dios se vivía agradado de él, porque era un rey bueno, porque era un rey que él derribó todos esos altares que habían de idolatría. Es lo contrario lo que hace Manasés. Pero lo más impresionante de esta historia es que el padre de Manasés, que fue un rey tan malo, tan perverso, tan inicuo, era Ezequías. Y como le contaba el domingo pasado, porque esta es la segunda parte, Ezequías fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Fue un rey que él, todos esos imágenes, ellos, los que estaban edificados, él las quitó. Y Dios vivía por eso agradado con él. Y en todo lo que hacía Ezequías le iba bien. Él tenía una confianza en Dios única. Y por eso Ezequías, Dios se agradó de él. Pero es lo contrario de a su hijo Manasés, ¿verdad? ¿Y qué pasó en la historia de la vez pasada que le conté de el rey Ezequías? El rey Ezequías, Dios le dijo que ya iba a morir, que tenía una enfermedad que arreglara su casa porque Dios se lo iba a llevar. Pero él le rogó, oró y se humilló delante de Dios, y Dios le da una nueva oportunidad.
También le decía que esa nueva oportunidad que Dios le dio, él cometió un error. ¿Y cuál fue ese error? Que él le mostró todos los tesoros a los babilonios, todos los tesoros que había en el templo, todos los tesoros que había en la ciudad de Judá. Y por esta razón, este pueblo, apenas muere Ezequías, destruyeron todo para robar todos esos tesoros. En estos 15 años que Ezequías está gobernando y que Dios le dio la oportunidad, una segunda oportunidad, un nuevo tiempo para su vida, es que nace Manasés. Mire, también le decía que Dios quería llevarse a Ezequías para que no viera lo que iba a venir más adelante. Y que muchas veces Dios permite que algo que usted ama, algo que usted quiere, Dios lo separa, porque cosas peores van a venir para su vida. Y Dios le estaba evitando eso a Ezequías. Muchas cosas que a veces a nosotros no nos conviene. Dios por eso, aunque duele cuando un ser querido se va, ¿verdad? Pero Dios se lo lleva en la voluntad de Él, porque yo les decía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces Dios se lo lleva porque es su voluntad. Y debemos aceptar la voluntad de Dios. Dios quería que Ezequías no pasara por lo que él iba a ver y por lo que él iba a pasar con el hijo Manasés. Manasés fue un hombre totalmente impío. Mira, ese hombre, dice la palabra, que a sus hijos los pasaba por el juego como sacrificios a otros dioses ajenos. A sus hijos, mi hermano. Ezequías permitió que en el templo de Dios se adorara imágenes. Él adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, e inclusive dice la Biblia que él metió brujería en el templo de Dios, hechicería en el templo de Dios, tenía dioses de adivinación en el templo de Dios. Todas estas cosas que hizo Manasés en el tiempo en que él estaba gobernando Judá, estaba reinando en él. Pero fíjate, Dios quería llevarse a Ezequías para que él no viera todo esto que estaba haciendo su hijo, la destrucción de Judá. ¿Pero por qué la destrucción? Porque dice la palabra que el pueblo de Dios seguía a Manasés. O sea, los pecados que él cometía los seguía su pueblo. Y este pueblo se convirtió en el peor pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque actuaban por su pecado peor que el pueblo que no tenía a Dios, el pueblo que era impío. Ellos estaban peor. Imagínense tú cuán grande estaba Dios decepcionado de este hombre. Y dice la palabra que Dios le habló muchas veces a este rey, pero nunca escuchó la voz de Dios. Y esto trajo sus consecuencias, el no escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que Dios permitió que los generales, el ejército de Siria, llegaran a él. Lo cogieron cautivo, le pusieron cadenas. Mire, mi hermano, muchas veces nosotros, oyendo la historia de Manasés, nos escandalizamos. Uy, qué rey tan perverso, qué rey tan malo, qué rey tan impío. Ojo, y si es cierto, era un rey malo, era un rey impío. Pero déjeme decirle que muchas veces usted y yo actuamos como Manasés. ¿Cómo así que actuamos como Manasés? Porque cogemos y entronamos en nuestras vidas a personas, a cosas que van a tomar el lugar que debe tomar Dios. Dice la palabra que Ezequías para sí mismo hizo altares para sí mismo, para poder adorar las cosas que Dios le había dicho que no debía hacer, porque Dios ya lo había dicho a Moisés que ese templo era para adorar al único Dios y que fuera de él no había dioses ajenos delante de él, que teníamos que adorar era a Dios vivo.
Y él hizo todo lo contrario. Dice la palabra que Manasés adoraba al sol, a la luna, a las estrellas. Tremenda abominación delante de Dios. Y tanto fue así la maldad de Manasés que se excedió y Dios se airó. Mire, hermano, cuando usted desplaza a Dios de su vida, pierde la bendición de Dios. Cuando usted desplaza a Dios de su vida, arrastra a su familia en ese pecado. ¿Cómo así? Fíjense que el pecado de Manasés arrastró al pueblo de Judá. Y todos hicieron conforme lo que Dios no le había advertido, que se arrepintiera. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera como actuó Manasés. ¿Cómo así? Dicen que él hizo ídolos para sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Usted muchas veces no está confiando en Dios ni buscando la voluntad de Dios, porque usted confía en su propia sabiduría, en sus propias capacidades. Y ahí le estamos quitando el lugar a Dios. Porque si usted está donde está es porque Dios lo ha llevado hasta allá, ¿o no? Entonces usted está desplazando a Dios en ese lugar. Ya dejamos de orar. Ya dejamos de buscar de Dios. Ya dejamos de rendirle ese culto a Dios. Muchas veces, por estar con la rapidez, porque se nos hizo tarde, nos vamos y no oramos. Muchas veces oramos para salir del paso. Y eso te va desgastando poco a poco en tu vida. Mira, en la vida de Manasés no se derrumbó de un momento a otro. No, como de pronto Manasés pensó que de un momento a otro fue que su vida se fue derrumbando. Pero no, mi hermano, eso fue de poco a poco. Las cosas, como decía mi papá, entran de poquito en poquito. Y cuando venga a ver, es la destrucción de su vida. Y arrastra consigo a su familia. Al ser que uno más quiere, arrastra con ella. Y eso le pasó a Manasés. El pueblo siguió toda la maldad de Manasés. A veces nosotros con nuestras acciones que hacemos, estamos arrastrando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, a su esposa, a su esposo, a su hogar. Cuando tú no te apartas de ese pecado en que estás viviendo. Porque la Biblia dice que Manasés, en el momento que a él lo cogen prisionero para Babilonia, en el momento que le ponen esas cadenas y esos grillos, se acordó de lo que su padre le había enseñado. Se acordó de lo que su padre le decía. Él se acordó de pronto cuando lo llevaban con esas cadenas. Se acordó lo que me decía mi padre. Mire que Ezequías me decía que Dios le había dado una nueva oportunidad. Que cuando él oró, cuando él se humilló, Dios le había dado una oportunidad nueva para él. Y se acordó Manasés en ese momento de angustia que tenía, en ese momento de angustia que estaba viviendo. Se acordó de las palabras que su padre había sembrado en su vida. Mire, se acordó Manasés porque Dios había dado una palabra a Ezequías. Y Ezequías había hablado una palabra de Dios a la vida de Manasés. ¿Qué estás sembrando tú en la vida de tus hijos, mi hermano?
¿Será que estás sembrando palabra de Dios en la vida de tus hijos? ¿En la vida de tu familia? Mire, cuando usted desplaza a Dios de su vida, todo se vuelve un caos en la vida de usted. Todo se vuelve un caos en la vida de su familia. Y después decimos, ¿por qué mis hijos se apartaron de Dios? ¿Por qué mis hijos no buscan del camino de Dios? Mi hermano, porque usted no le ha sembrado esa palabra que tiene que sembrarle hoy en día. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y cuando usted le habla a los suyos, ellos cuando están en el momento de angustia, como estuvo Manasés, se van a acordar de lo que usted le dijo. Manasés se acordó lo que le decía a su padre. Perdón. Manasés se acordó y escuchaba la voz de Ezequías cuando decía: hijo, Dios me perdonó cuando yo me humillé, cuando yo oré, cuando yo me humillé profundamente. Él me dio una nueva oportunidad de vida. Y por eso pude tenerte a ti en ese tiempo que Dios me regaló, hijo. ¿Cree que Manasés se acordó enseguida de lo que su padre le había sembrado, hermano? Mire, la Biblia dice en Proverbios, en el libro de Proverbios, que instruyemos al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se va a apartar. Si no me equivoco es Proverbios 22:6. Aún cuando fuera viejo no se va a apartar, porque él va a recordar en el momento de angustia que tenga o de cualquier problema, se va a acordar lo que tú le enseñaste a tu hijo. Se va a acordar de eso, que uno tiene que tener temor a Dios. Se va a acordar que en la vida nuestra el primero es Dios, el primer lugar es Dios. Fíjese que Manasés reemplazó a Dios por todos los dioses falsos que tenía. Y por eso dice en el libro de Jeremías 15:4 que Manasés iba a ser que Dios iba a permitir que a él lo cogieran prisionero, que lo llevaran a Babilonia como cautivo, que lo llevaran encadenado. Mire, piense que en ese momento que lo llevaban encadenado fue la vergüenza. Dirá Ezequías: ¿para qué le pedía a Dios esta nueva oportunidad? Oh Dios, me hubiese llevado. Yo no quería ver a mi hijo de esa forma. Yo no quería ver a ese pueblo destruido. Porque recuerda que Ezequías fue un rey que gobernó, que agradaba a Dios en todo. Entonces, mire, mi hermano, cuando Dios le da una segunda oportunidad, ese nuevo tiempo, tómelo y arrepiéntase de sus pecados, como se arrepintió el rey Manasés. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Él tuvo la oportunidad de orar, de humillarse. Pero mi hermano, nosotros no sabemos si nosotros vamos a tener, en la oportunidad que Dios nos da, si nosotros no nos arrepentimos, vamos a poder tener esa nueva oportunidad, porque no sabemos si vamos a partir en ese momento. Dice la Biblia que Manasés se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero ¿qué pasó, mi hermano? Cuando él se arrepiente y Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo transforma. Porque Manasés conoció a ese Dios, como le dije, que es el Dios de segunda oportunidades, a ese Dios que lo saca de la circunstancia en que está viviendo, a ese Dios que le perdona en el momento que usted busca el rostro de Dios y le pide y se arrepiente y le pide perdón a Dios, en el momento que usted se aparta del pecado. Entonces Manasés vuelve su rostro a Dios y pide perdón.
Mire, mi hermano, a veces Dios permite que la vida nos golpee un poco fuerte para que usted ponga la mirada en el Señor, para que usted busque el rostro de Dios. Dios permite esas cosas. Mire, Dios no lo permite porque quiere permitirlo, no. Es la circunstancia en que usted está viviendo en este momento. Es la circunstancia en que Dios puede aprovechar para que volverla a que tu mirada se vuelva a Él. Cuando usted no se aparta del pecado, el pecado lo ata. Fíjate que Manasés estaba atado con cadenas. Ese pecado no lo deja avanzar en el camino de Dios. Ese pecado lo lleva a cadenas de maldición en su vida. Y todo lo que está alrededor va a sufrir a causa de ese pecado, si usted no se aparta de ese pecado. Manasés pudo apartarse. Y cuando él es restaurado por Dios, porque había conocido a ese Dios restaurador, dice que Manasés edificó todo lo que él había reedificado, lo destruyó y comenzó a hacer templo. En el templo comenzó a hacer sacrificio para alabanza de Dios. Mire, ¿cuál es ese pecado que usted tiene dentro de su corazón que todavía no ha decidido apartarse de él? ¿Cuál es ese ídolo que usted en este momento le está dando el primer lugar en su vida? No permitas que esas cadenas lo arrastren y arrastre consigo a su familia, como arrastró Manasés al pueblo de Judá. Y quiero decirle algo muy importante, muy interesante. Manasés se arrepiente, Manasés pide perdón, pero hace algo en la vida de él. Todo eso que se había destruido, porque él había edificado cosas para adorar santo, todo eso lo destruyó. Todo lo destruyó, lo que él había hecho en el tiempo en que él adoraba todo eso. Mire, Manasés ha podido decir: bueno, Dios me restaura a mí, eso que se queda ahí, yo no me meto en la vida de otros. Ellos verán si los van a adorar, pero yo no. Ha podido decir eso, ¿verdad? Como muchas veces decimos nosotros. Bueno, yo me arrepiento y yo sigo, los demás me importa. No, Manasés reedificó todo eso que él había destruido. Manasés obligó al pueblo en frente de su pueblo de Judá y les dijo que tenían que adorar al Dios vivo. Mi hermano, yo esta mañana le invito a que usted ese pecado que tiene, que no se ha apartado, que no se ha arrepentido, mire, hermano, que usted busque la presencia de Dios, porque Manasés se arrepintió, pero hay algo que hizo él: edificó cosas nuevas. Ese pecado que tú estás viviendo, apártate de él. No permita que se arrastre tu familia. Y si ya tú te arrepientes y Dios te hizo una nueva persona en este nuevo tiempo, construye tu familia en las cosas de Dios, en el camino de Dios. Preséntala a tu familia como lo más importante para la vida de él, es Dios. Y quiero decirle que Manasés mostró acciones de arrepentimiento, porque no solo decir: Señor, perdóname, me arrepiento. No, él mostró acciones de ese arrepentimiento. Esta mañana yo te invito a que tú tomes acciones de reconstruir todo aquello que el pecado que tú vives ha destruido a los que están de tu lado y a tu vida misma. No basta con arrepentirme yo. Basta con reconstruir a mi familia, traerla al templo, traerla a la iglesia, hablarle de Dios, sembrarle esa palabra. Mire,
que esa palabra tarde que temprano va a germinar en la vida de ellos. Porque la palabra de Dios dice que la palabra no volverá vacía. Ella va a germinar en el tiempo oportuno. Manasés dice que construyó el templo y hizo un templo, hizo sacrificios de alabanza y de adoración para Dios. Moisés reconoció que todo aquello que él había hecho, porque él estaba arrepentido, y no solamente arrepentido, sino se apartó de todo aquello que había hecho. Mire, yo le hago una pregunta. De ese pecado que usted todavía no se ha arrepentido, hoy es el día. Hoy es la oportunidad que Dios te está dando. En este nuevo tiempo que Dios le ha dado, porque Dios a todo el mundo le da una segunda oportunidad, como se los dije. En este nuevo tiempo, ¿qué está haciendo usted con su vida? No permita que el pecado le quite esa bendición a usted y a su familia. No permita que el pecado quite el respaldo de Dios. Fíjense que Dios quitó el respaldo de él en la vida de Manasés, en la vida de Sansón y en la vida de Saúl. Mire, mi hermano, todo eso que ha podido dañar su familia por el pecado que tiene, reconstrúyalo nuevamente. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No solamente pedirle perdón a Dios y arrepentirnos, eso es clave, claro que sí es clave, pero nos acompaña es la acción. ¿Qué estás haciendo tú en estos momentos? Me dirá, no, de pronto hay un esposo que engañó a la esposa y le dice, mire, yo le pedí perdón, me arrepentí de lo que hice, pero ella no ha cambiado, sigue lo mismo. Yo le pregunto, ¿qué hizo usted o qué está haciendo usted para ganarse nuevamente y eso que es pecado que usted cometió, usted pueda nuevamente reedificar esa vida de ese pecado y darle esa confianza a esa mujer o a ese hombre, viceversa, y darle esas acciones de arrepentimiento que tuvo? Porque como le dije anteriormente, el arrepentimiento se siente y se ve en las acciones que tú hagas. No basta solamente pedir perdón, no basta decir me arrepiento, sino cuáles son las acciones que tú estás tomando en esta mañana. Hoy le quiero hablar del arrepentimiento porque eso fue lo que causó que Manasés tuviera la oportunidad nuevamente de buscar de Dios, de arrepentirse, de edificar nuevamente el templo de Dios. ¿Será que tú puedes reedificar el templo de Dios con el pecado que has cometido? Y esa manera es trayendo a tus hijos a la iglesia, hablándole a tus hijos del Señor, buscando de Dios, hablarle a tus amigos, hablarle a tus amigas, darle una promesa. Aunque no la escuchen, dicen no la está escuchando, no la escuchan, no le interesa. Pero que déjeme decirle que en el momento oportuno va a germinar esa promesa que usted le dio a ella o a él. Manasés esperó y tuvo la oportunidad y se arrepintió y pidió perdón. Pero ¿será que nosotros podremos tener ese tiempo, mi hermano? No jueguen al cristianito, no juegue al cristiano, hermano. Solamente usted busque la presencia de Dios, arrepiéntase y pida perdón a Dios por aquello que usted ha cometido, apártese de ese pecado. Manasés tuvo tiempo, pero déjeme decirle que Manasés tuvo un hijo llamado Amón.
Y Amón reinó también en Judá e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. También construyó ídolos falsos. También hizo abominaciones en el templo. También adoró a imágenes falsas. También adoró y metió hechicerías al culto. O sea, Amón dijo, bueno, si mi papá lo hizo, yo también lo voy a hacer. Y más adelante me arrepiento. Más adelante hago lo mismo que hizo mi padre. Como decimos muchos de nosotros. No, yo todavía estoy joven. Todavía estoy joven. Más adelante busco de Dios y me arrepiento. No, yo no voy a ir a la iglesia hoy porque yo hoy me siento cansado. Más adelante voy. No, yo ahora no tengo tiempo de orar porque voy corriendo para la empresa, para donde sea. Pero más adelante lo hago. ¿Qué sabemos que puede presentarse el más adelante? De pronto Manasés tuvo la oportunidad. Pero usted que ahora está aquí presente, mire, no dejes para mañana, como dicen, para lo que puedas hacer hoy. Hoy es el día en que tú te apartes de ese pecado. Hoy es el día en que tú puedes buscar de Dios. Hoy es el día que tú tienes que reconocer quién es Dios. Manasés reconoció quién era Dios en el momento de angustia. Mire, mi hermano, en ese momento tú te vas a acordar de lo que decían tus padres. Manasés acordó lo que le decía muchas veces Ezequías. De pronto cuando tú siembras la palabra en tus hijos, en algún momento él va a acordarse de esa palabra. Él va a acordarse de esa enseñanza que tú le diste. Y quiero decirle que Amón no tuvo la oportunidad que tuvo su padre Manasés. Fíjense que Dios se quería llevar a Ezequías para que no sufriera todo esto que estaba viendo. Pero nosotros muchas veces le pedimos a Dios que nos dé una nueva oportunidad. ¿Y qué hacemos con esa oportunidad? Hoy en día yo no voy para la iglesia porque vinieron las fiestas novembrinas. Yo no voy a la iglesia porque después esto y lo otro, mi hermano, pero no sabes tú qué te puede deparar el día de mañana. Hoy es el día que tienes que buscar de Dios. Hoy es el día que Dios te está diciendo a tu vida, búscalo. Mírate que Manasés, Dios muchas veces le dijo al pueblo que se arrepintiera y nunca lo hicieron. Hasta que Dios que tuvo que poner mano dura. Tuvo que vivir toda esa vergüenza de ser arrastrado por los militares, por los ejércitos, y cautivo. Tuvo que vivir esa mala experiencia. Entonces cuando nos pasa es que vamos a decir, verdaderamente, el Dios que yo escuchaba era cierto, era verdad. Porque fíjese, hay 3 claves para la restauración de Manasés. Primero, oró. Segundo, se humilló profundamente. Y tercero, reconoció que Jehová era el Dios todopoderoso. Reconoció que era el Dios que todo lo puede. Reconoció que ese era el mismo Dios que él había reemplazado ahí en el templo con esos ídolos falsos. Mi hermano, ¿qué clase de ídolo tienes tú en tu vida, en tu corazón, en tu familia? Manasés dice que cuando él se arrepintió, todo eso lo derribó. ¿Será que tú estás derribando en tu casa todo aquello que hiciste mal en tu pasado? ¿Estarás derribando todo ese pecado que llevó a tu familia a ese estado en que estás viviendo?
Muchas veces, mi hermano, nosotros como seres humanos que somos, como familia, decimos, ¿y por qué está esto viviendo todo el caos que está viviendo la nación? Todo el caos que está viviendo las familias. Todas las familias están perdiendo los valores, están perdiendo los principios. ¿Pero por qué? Porque tú has desplazado a Dios de tu vida. Cuando tú desplazas a Dios, tu familia se vuelve un caos. Porque Dios tiene que ocupar el primer lugar en su familia, en su vida, en su trabajo, en su empresa, en su universidad, en todo. Denle el primer lugar a Dios. Pero no nos olvidamos muchas veces, porque yo puedo, y ese yo. Hermano, hoy es el tiempo en que Dios te está diciendo que te apartes de ese pecado, que te arrepientas de ese pecado, que Dios está dispuesto a perdonarte. Y no solamente pedir perdón a Dios, sino todas esas, que se vea con las acciones de tu vida. Que se vea que tú estás reparando todo aquello que se derribó en el momento que tú desplazaste a Dios en la vida de tu familia. Amén. Cuando se habla del arrepentimiento no hay mucho amén. Pero cuando se habla de la prosperidad, sí, porque ahí te va el carro, ahí te va la llave. No, pero yo le estoy diciendo hoy que te arrepientas y te apartes de ese pecado que estás viviendo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire, yo acordaba que cuando Ezequías le pidió esa oportunidad, Dios no quería que él viviera eso. Ya, porque es que la voluntad de Dios es que a veces quiere que uno no pase por eso, pero uno, por terco, le pide a Dios, le ruega, y no es malo, obvio, no es malo, porque uno ama a su familia, uno ama a ser querido. Pero a veces la voluntad de Dios es llevarse a esa persona porque algo le está evitando. Yo quería evitarle a Ezequías que no viera todo ese desastre que estaba haciendo Manasés. Y consigo su nieto. Pero gracias a Dios que Manasés tuvo la oportunidad de arrepentirse y tuvo la oportunidad de restablecer todo aquello que él había hecho un desastre. Amén. Amén. Denle un amén fuerte al Señor con un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire, mi hermano, Manasés fue un hombre que Dios le dio esa segunda oportunidad y la tuvo esa segunda oportunidad de conocer a ese Dios que le dio esa oportunidad a su padre. Él se acordó de que había un Dios que si él le buscaba, que si él se arrepentía, que si él se apartaba del pecado, ese Dios le daba la mano y lo restaura. Ese Dios le da la mano y lo reforma. Ese Dios le da la mano y lo restituye todo aquello que perdió. Mire, Manasés dice que fue cautivo, pero después Dios le devolvió y él volvió a Jerusalén nuevamente. O sea, Dios le restituyó todo aquel que Manasés había perdido. ¿Pero por qué? Porque se apartó del pecado, porque él se arrepintió de lo que había hecho y porque él restableció todo aquello que había dañado. Ese Dios que yo tengo y te estoy presentando en esta mañana, ese Dios que restituye todo aquello que tú has perdido en la vida de ese pecado que tú has cometido, en la vida de ese pecado oculto que tienes. Dios te está diciendo en esta mañana que restituya a tu hogar, que restituya a tu familia. Mire, aquí en Colombia hubo una institución
que quería regalarle Biblia a todos los que pertenecían a esa institución. Pero hubo algo. A él lo demandaron. Le pusieron tutela porque iban a repartir Biblia. Y no se pudo llevar a cabo. Y después decimos, ¿por qué el caos en esta nación? Hermano, porque desplazamos a Dios. Fíjense que a principios de año comenzaron que en los colegios habían prohibido que se hiciera un devocional en las escuelas. ¿Sí recuerdan? No podían hacer un devocional, no podían buscar la presencia de Dios antes de comenzar la actividad. Y por eso que estamos así como estamos. Que ya nadie tiene amor por nadie. Porque la vida de Dios no está en la vida de ellos. Porque han desplazado a Dios de su vida. Porque han desplazado a Dios de su familia. Porque han desplazado a Dios de su hogar. Si usted quiere que Dios restituya a su familia, si usted quiere que Dios nuevamente vuelva a su vida, haga un par en su vida y busque de Dios. Arrepiéntase de ese pecado que está viviendo, de ese pecado que a veces pensamos que no estamos pecando porque no, yo no estoy pecando, mi hermano, pero sí, muchas veces hasta con nuestro pensamiento pecamos, con nuestra andar, con nuestra vida, con nuestro hablar. Cosa que destruye nuestro testimonio, cosa que destruye nuestras vidas, cosa que destruye nuestra familia, a nuestros hijos. Hoy es el día, mi hermano, que usted quiere buscar de Dios. Arrepiéntase como hizo Manasés. Pídale perdón a Dios como hizo Manasés. Y reedifique todo aquello que estaba destruido, como hizo Manasés. Hoy, mi hermano, hoy y no mañana. Hoy es el día, mi hermano. Hoy 14 de noviembre. Recuerde esto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Que Dios se apartó de ellos, porque muchas veces le había dicho a ese pueblo que se arrepintiera. Como muchas veces nos están diciendo a nosotros. Ya basta de tener ese pecado aquí dentro. Ya basta de destruir a los que te rodean, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Todo aquello que tú has perdido, Dios te lo puede restituir, pero si tú te apartas de ese pecado. Amén. Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Levantemos nuestro corazón dispuesto para la búsqueda del Señor. Levántate en fe. Levántate en fe que Dios te va a restaurar en esta mañana. Que Dios va a transformar tu vida. Levántate en fe y dile: Señor, hoy me arrepiento. Hoy me aparto de ese pecado. Hoy quiero edificar todo aquello que yo destruí con mi pecado. Déjeme decirle, hermano, que es muy doloroso que esperemos que la vida nos golpee fuertemente para poder buscar de Dios. Muchas veces Dios tiene que permitir eso en nuestras vidas. Porque pasamos como Manasés. Gobernó haciendo desastre y él pensó que no pasaba nada. Él pensó que la caída de él fue cuando lo tomaron y lo cogieron cautivo, pero no, mi hermano, ya eso iba deteriorándose en su vida, de poco a poco. Como así se deteriora nuestras vidas, nosotros de poco en poco. Cuando nos vamos apartando de Dios.
Cuando no buscamos su presencia, cuando no buscamos esa intimidad, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de meternos en la presencia de Él, entonces se va destruyendo tu vida, se va desmoronando. Y no solamente tu vida, sino de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Todo eso se va desmenorando cada día, mis hermanos. No permita que tu pecado te destruya a ti y a los tuyos. Manasés tuvo un tiempo en que pudo hacerlo, arrepentirse. Pero no sabemos si nosotros vamos a tener ese tiempo, porque fíjese lo que le pasó a Amón. Él pensó: yo voy a hacer lo que hizo mi padre, voy a gobernar haciendo todas las locuras que hizo mi padre. Y Manasés no tuvo el tiempo de formar a ese hijo en el temor de Dios. Pero tú que hoy tienes el tiempo, siembra esa palabra de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la redención, a tus hijos. Como dice la alabanza, que Cristo no está muerto, Él está vivo. Que tú lo puedas sentir en tus manos, que tú lo puedas sentir en tus pies y en todo tu ser. Ese es el Cristo que hoy te estoy mostrando, mi hermano. Ese es el Cristo que Él puede restituir tu vida. Él puede transformarte. Él puede cambiar esos tiempos en que estás viviendo. Él puede perdonarte. Pero si te apartas del pecado, hermano, si te arrepientes, Dios está dispuesto. De todo aquello que se te ha perdido, en el pecado que obtuviste, Dios está dispuesto a perdonarte, como lo hizo con Manasés. Hoy Dios quiere perdonarte, mi hermano. Hoy es el día, mi hermano. Hoy es el día, mi hermano. No esperes el mañana, porque no sabemos qué nos depara el día de mañana. Arrepiéntete de ese pecado que te ha llevado a donde estás. Manasés se arrepintió. Manasés edificó todo lo que había destruido y lo que había derribado él con su pecado. Manasés con su pecado había arrastrado al pueblo de Judá. Pero después Dios lo transforma. Y él, ¿qué hace? Transforma todo el templo de Jehová en adoración al Dios vivo. Hizo ofrendas de amor, hizo ofrendas de paz. ¿Quieres recibir a ese Dios en tu vida? Hoy es el día que abra tu corazón y aceptes a Dios y reconozca quién es Dios en tu vida. No desplaces a Dios en tu vida. Muchas veces no buscas de Dios, porque como hizo Manasés, que construyó para sí mismo altares de idolatría, de dioses falsos. De pronto usted cree que usted puede con sus propias fuerzas puede hacer las cosas, porque usted sabe, porque usted es un capacitado, porque usted... No, mi hermano, eso le pasó a Manasés. No es tu capacidad, es tu búsqueda con Dios. Es buscar presencia del Señor. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, mi hermana. Dios quiere hoy quitarte todas esas ataduras que tienes, que te ha dejado el pecado. Todas esas cadenas que no te deja avanzar en las cosas de Dios. Hoy es el día, mi hermano. ¿Qué esperas? Manasés tuvo el tiempo, pero Amón no tuvo el tiempo. Hoy es el día, mi hermano. No pongas más excusas. Mira que están tus hijos, lo que tú más quieres,
Eso es lo que tú tienes, que con tu vida ellos puedan vivir eso que tú estás viviendo, el Dios que está en tu corazón, ese Dios que con tu vida tú estás diciendo que existe, ese Dios que con tu vida tú estás diciendo que es lo primero en tu vida, y que tus hijos puedan seguir. No permita que se pierdan como se perdió el pueblo de Judá, que siguió los pasos de Manasés. Ellos hoy van a seguir tus pasos, mi hermano, y ese pecado que tienen lo va a arrastrar a ellos, y va a venir la destrucción de ellos. Más tarde entonces vamos a decir: ¿por qué mis hijos se apartaron de las cosas de Dios? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué han perdido los principios y los valores? Porque tú has desplazado a Dios de tu vida. Mi hermano, muchas veces nos incomoda que nos hablen del arrepentimiento, pero es lo único verdadero en esta vida, y es lo único cierto en esta vida. Si tú te arrepientes, tu vida tiene un cambio, tu familia tiene un cambio, tu hogar tiene un cambio. Qué bonito que tú puedas arrastrar a tu familia, pero para el bien, trayéndote a sus hijos, a tu familia, a servirle a Dios. Qué bonito es servirle a Dios, mi hermano. Es lo mejor que podemos hacer. Bastante rodillas que nos ha tocado vivir para que nuestros hijos estén aquí en estos momentos buscando la presencia de Dios. El mejor ejemplo que podemos darle. No me están preguntando, pero esta mañana estaba toda mi familia aquí, faltan uno solo. Todos mis hijos, todos mis nietos. Qué bonito, hermano, cuando tú le puedes servir a Dios. Qué bonito cuando tú le siembras a Dios, a tus hijos, la palabra de Él. Amén. Mire que Ezequías hizo dos cosas para que Dios le diera ese nuevo tiempo. Y fue que oró y se humilló profundamente ante Dios. Y su hijo Manasés hizo lo mismo. Oró, se humilló profundamente ante de Dios. Y reconoció quién es el Dios. Quién es Jehová en su vida, que es el Dios Todopoderoso. Amén. Reconoce en tu vida que Dios es el que todo lo puede. Dios es el que puede cambiar tu vida. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Mi hermano, hoy me puedo aquí desgarillar, pero tenga en cuenta que un día que usted esté pasando por la angustia como pasó Manasés, se va a acordar de la palabra, porque la palabra no viene vacía, no vuelve vacía, mi hermano. Ella permanece aquí porque Dios lo dice, y lo que Dios dice se cumple, y en el momento justo va a germinar esa palabra. Amén. No hay mucho amén. Amén a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, al Dios todo